Esta clase... Ahí está. ¡Ja! Ahora sí está grabando. Ahora sí está grabando. Ok. Vamos, Ok, vamos entonces, como gorda en tobogán, vámonos. Ok, vamos a ver una de las principales escuelas y una de las principales escuelas es la teoría científica. ¿Qué quiere decir? Hay algunas personas que empiezan a pensar cómo mejorar o cómo hacer que una empresa logre mayores utilidades, logre mayores eficiencias, ahorre. O sea, en aquel entonces no se pensaba que estaban haciendo esto como sentando las bases de la administración. Una administración clásica, una administración científica, una administración en relaciones humanas. Nadie sabía en esta parte de la teoría. ¿Y qué es a lo que voy? Imagínense ustedes que llegan al grito de independencia, ¿no? Y ven al cura Hidalgo dando el grito, no, mueran los gachupines y todo. En ese momento ni siquiera ustedes sabían que se estaban gestando las bases de la independencia de México. La historia no te dice en ese momento, oye, esto estás haciendo historia. No, más adelante se enteran de que estas cosas o estas actividades pues crean la historia, ¿no? Entonces, pues Taylor no sabía que estaba poniendo las bases de la administración. Entonces, el primer fulano que hacíamos, ya recordando en aquel entonces, es Frederick Taylor. Taylor propone o da su aporte principal con el estudio de tiempos y movimientos, con el único objetivo de aumentar la productividad. ¿Qué es el estudio de tiempos y movimientos? Prácticamente el poder hacer más cosas en menos tiempo. Entonces, cronometraba todo, ¿eh? Cronometraba absolutamente todo, 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 todo. Desde que se vestía, comía, estaba obsesionado con esto. Una de las características, ahorita vamos contigo, Ivonne, una de las características de estas es la estandarización. Eso es a lo que logra el objetivo de tiempos y movimientos. Y aquí tenemos el ejemplo de que McDonald's pues hace esta estandarización para que sus hamburguesas sepan igual y estén hechas igual en cualquier lado del mundo, ¿no? En esta parte. Y les digo, Taylor era sumamente obsesivo con estas cosas, ¿no? Eficiencia, hasta cronometraba cómo vestirse para ahorrar segundos. Y él muere en 1915 por neumonía. O sea, ¿qué creen? Se mojó, ¡ja! Y no se cuidó esa tos y le dio moquillo y tómala. Que se nos petatía. A ver, Ivonne, adelante. Maestro, yo le iba a decir que nos quedamos con la teoría de la contingencia de Lawrence y Losch, algo así. Exacto. Nos quedamos ahí porque recuerdan que les dije que me fueran leyendo cada uno de ustedes lo que iban haciendo. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos que profundizar más en estas cosas, porque por ejemplo, en esa clase solamente les di un autor de cada uno de las principales escuelas, pero pues obviamente hay otros autores que deben de conocer. Es como el chismecito, ¿no? Un chismecito. Este cuate era el que hizo el desbarajuste, pero hay quien regó el chisme por todos lados. Ahorita les voy a decir cómo. Y se empieza esta cadenita, ¿no? Del chisme. Y entonces, pues bueno, ¿quién más siguió con el chisme aparte de este cuate? Pues otro cuate que siguió con el chisme fue Henry Gant. Bien, vengan, fíjense, fue discípulo de Taylor. Pues cómo no iba a saber el chismecito completo, pues si era su achichincle, ¿no? Entonces, pues este Henry Gant, hay una herramienta que desarrolla Gant y se llama la tabla de Gantt, o aquí le ponen como carta de Gantt. No sé si alguien la ha visto, me imagino que sí, alguien la ha visto en algún momento. ¿Alguien sabe sobre esta gráfica de Gantt? ¿Alguien ha visto una gráfica de Gantt? Ayúdeme con sus manitas, sí y no. A ver, Ángel dice que no, María Isabel dice que no, Dani no, Lupita no,
Yasmín tampoco. Como que se quiere acordar Yasmín. Raúl tampoco. Zach Telles dice, creo que sí. Creo. ¿Es la de niveles de necesidad básicos del ser humano? Bueno, que va dividido en varios niveles. Ay, cerquita, pero no, ese es Abraham Maslow y ese es de otra escuela. Ajá. Bueno, o sea, otra teoría administrativa, ¿no? Pero cerquita, cerquita, Yasmin, cerquita. Eso, aquí estamos para crear conocimiento. Ustedes pregunten de lo que se acuerden ahorita. Y ahorita es como desarrollamos. Solamente así podemos dejar esa información en nuestra cabeza y darla de utilidad. ¿Alguien más, chicos? A ver, adelante, Zach Telles. Yo, profe, no sé si sea el mismo, pero yo utilizaba mucho una, es que no me, creo que sí es gráfica, es sobre el avance, porque al final pues le medía el tiempo a las personas que trabajaban conmigo para ver cuánto tiempo se hacían. Es que no me acuerdo, es gráfica de antes en donde se van cumpliendo los tiempos y se va cumpliendo un cierto trabajo para pasar a una siguiente Actividad. trabajo, ¿no? Como los que utilizan los arquitectos en los avances de las construcciones o Sí, ingenieros. exacto. Y ese programa se llama Project Management, ¿no? Ah, bueno, sí está el programa, pero yo lo hacía manual. Trataba de medirlos así, como de tener esa información, porque me la pedían en gerencia, para que yo les dijera qué estábamos haciendo. Es correcto, exactamente es esa. La gráfica de Gantt decían, bueno, a ver, tiene una actividad que va a durar 2 semanas, ¿no? Vamos a pensar en la parte de los arquitectos, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues te tienes que traer a la retroexcavadora para hacer la cisterna. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo se tarda Ay, la retroexcavadora? No, pues se va a tardar 2 semanas. Órale. Entonces, dentro de 2 semanas ya le vamos a hablar a los albañiles para que empiecen a echar la varilla y esto. Y mientras, 2 días antes de que termine estas personas, háblales a lo de los materiales y que te manden las varillas, el cemento, la grava, la arena, o sea, todo eso. ¿Sí o no? Ay, Sí. híjole. Exactamente. Esa es una aportación de Gantt. Es una forma de visualizar. Y aquí adelante tengo una. Espérenme. Nada más para que la vean. Incluso yo hice un ejercicio bueno, cuando empecé a estudiar la prepa, igual precisamente de una construcción, porque inclusive al momento de que van avanzando, también hay otra gráfica en donde se le va pagando el cierto porcentaje al contratista, porque hay unos que ganan por avance, igual se aplica para las dos. Fíjense, es importante e interesante cómo se hace esto. Ok. No, pues muy buena, muy buena. Muchísimas gracias. Eso es lo que quiero, que creemos el conocimiento en en estas clases. Yo quiero que participen mucho, que pregunten, que digan y todo. Aquí no nos vamos a burlar de nada. Ujú. O sea, Yasmín se nos adelantó, ¿eh? O sea, sí, la pirámide de Maslow, y vamos a hablar de la pirámide de Maslow más adelante, en otra de las escuelas de la administración. Pero bueno, Yasmín ya va adelantada, vean, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces, bueno, es discípulo de Taylor, entonces sí sabía el chismecito, y ya hace esta carta, ¿no? Esta carta o gráfica de Gantt, que es una herramienta para programar, controlar tareas. Hoy en día la usamos. De hecho, Microsoft hace un programa precisamente pensando en esta gráfica de Gantt, que se llama Project. Si lo quieren buscar en Google, búsquenlo para que vean y que sí existe. No los estoy choreando ni nada. ¿Ok? También introdujo la importancia de los incentivos y la motivación. Él muere en 1919 por problemas cardíacos. Híjoles, la novia lo dejó y se murió. Bueno, ni hablar. Pobrecito Gantt. Bueno, fue maestro antes de ser ingeniero. Su pasión por enseñar influyó en el enfoque de la motivación laboral. ¿Qué pasaba mientras Gantt estaba acá en el chismecito con Taylor? En esta parte, vean, vean, eran estudios y movimientos también.
En México, estamos hablando de 1910 a 1920, pues era la Revolución Mexicana. Nosotros nos estábamos dando el quién vive aquí en México, mientras que en Estados Unidos estaban buscando el optimizar las empresas. Y ojo, esto es de interés general, de cultura general, y muchas veces lo van a escuchar citado. Las huelgas de Cananea y Río Blanco. Estamos hablando de 1906 y 1907. Y lo que hacían estas huelgas estaban mostrando la explotación laboral. ¿Qué quiere decir? En aquel entonces, fíjense, estamos hablando de 1906. En aquel entonces, empresas extranjeras estaban explotando a los trabajadores mexicanos. Tenían jornadas laborales de 12 horas. ¿Qué quieren decir 12 horas? Imagínate tú entrar a las 7 de la mañana y salir a las 7 de la noche del trabajo, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Imagínate, ¿cómo crees que llegarías a tu casa? ¿Están de acuerdo en una jornada laboral de 12 horas? A ver, manita arriba, manita arriba sí, manita abajo no. Ok, Ivonne dice que no está de acuerdo, ni Dani, ni Ángel. Jonathan, tampoco están de acuerdo. Pues no estaríamos de acuerdo en esta parte de la explotación laboral, ¿no? Sí, exacto, explotación laboral, Ivonne. Así es. Adelante, Yasmín. Pues en mi último trabajo yo entraba a las 9, 9:30 y salía a las 9, 9:30, suponiendo si alguna falla, ¿no? Un ejemplo, pero sí tenía 2 días de descanso, o sea, nada más iba 5 No y manches. descansaba 2. ¿Con quién trabajabas? ¿Con papá y mamá? Porque los únicos que hacen explotación laboral es papá y mamá. En casa, no, Grupo Coppel. Estaba en el área financiera y si algo se trababa, pues teníamos que esperarnos hasta que por el área financiera, pues, o era auditoría, entonces llegar temprano para la auditoría y todo eso. O papeleo. ¿Cómo crees? No, hombre. Pues, si creen que eran en el 1906, pues, híjole. Pues no, fíjense, en esas fechas ya se empieza a hablar de la jornada laboral de 8 horas y salario justo. Fíjense. Si Henry Gantt viviera hoy en día en esta fecha con nosotros, lo estaríamos comparando con Bill Gates, porque se enfocó en enseñar y dar herramientas prácticas que aún hoy usamos. Ok, perfecto. El siguiente, ¿no? Y vamos a hablar de una pareja, los Gilbert, Frank y Lillian, que pues uno ingeniero y la otra psicóloga hacen algunos estudios. Y siguiendo con el chismecito de Taylor, pues hacen también esto sobre la parte de los productividad, estudios de tipos y movimientos. Entonces se enfocan al estudio de movimientos para eliminar pasos innecesarios y mejorar la eficiencia. Lilian fue la primera, fue pionera en aplicar la psicología a la administración, resaltando la importancia del trabajo humano. Frank se adelanta y se muere, se petatea en el año de 1924 con un ataque al corazón. Y Lilian pues vive hasta 1972. ¿Cuántos años más? Casi 50 años más, siendo asesora de grandes empresas y del gobierno de Estados Unidos. Híjole, pobrecito Frank no aguantó a Lilian tanto tiempo. Ay, sí, ¿no? Pobrecito. Si comparáramos a Frank en con las fechas que tenemos hoy, o sea, hoy en día, pues Frank sería como Elon Musk, pues opcionado con la eficiencia, ¿no? Y la innovación. Vean. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasaba en México?
mientras estos cuates hacían estos estudios de movimientos, la eficiencia, y Lilian pues estaba preocupada por el factor humano, ¿no? Estamos hablando de 1920. Tras la revolución inicia la construcción, la reconstrucción nacional, y una de las que se crean es la CEP en 1921 con José Vasconcelos, que empiezan a impulsar la educación y la cultura. Y se empiezan a crear escuelas en todo México. Nosotros veníamos de un evento que prácticamente pues estancó a México, la revolución. Y pues bueno, estos cuates ya buscaban eficientar más a las empresas. Ellos buscaban, estudiaban a las personas para poder mejorar y tener mayores utilidades en las empresas. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? No, profe, ninguna. Perfecto. Ok. Vamos a hablar también de otro personaje que se llama Harrington Emerson. Él es contemporáneo de Taylor, fíjense, aplicó principios de eficiencia en ferrocarriles. Volvemos otra vez a los estudios de tiempos y movimientos. ¿Ya vieron cómo el chismecito se fue recorriendo y recorriendo y todos aplicaban el mismo chismecito? El estudio de tiempos y movimientos. Entonces, este cuate, Emerson, la aplica a los ferrocarriles y plantea 12 principios de eficiencia. Y aquí le voy a pedir vamos a ver quién anda por aquí, le voy a decir a Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez, ¿estás por ahí, Cintia? Cintia. Dime que estás ahí, Cintia, y que no te estás durmiendo. Sí, sí. Ok, gracias, Cintia. Ok, pues la torre de control hablándole a Cintia y le dice... Por favor, Cintia, ¿nos puedes ayudar a buscar esos 12 principios de la eficiencia? Ahorita mientras tú los buscas, haces la investigación, yo sigo hablando más sobre el chismecito de Emerson. ¿Te parece bien? Sí. Ok, gracias, Cintia, gracias. Ok, pues entonces Emerson plantea estos 12 principios que ya más adelante Cintia nos los va a leer. Y pues resalta la necesidad de estándares, disciplinas y reportes confiables. Prácticamente le está diciendo a las personas pues, que necesitan entregar reportes y de ahí pues, que chequen a qué hora llega y todo. Tiene que ser eficiente una empresa, tiene que dar utilidad a una empresa. Entonces plantea estos principios de la eficiencia. Fíjense, fue contratado por los ferrocarriles de Estados Unidos y logra ahorrar millones de dólares. Imagínense, millones de dólares. Es el llamado gurú de la eficiencia. Bueno, pues ¿qué creen? Se muere en 1931 por causas naturales, este cuate. Este compita se murió pues ya de viejito. ¿Estuvo bien? Entonces, si comparáramos a este Emerson hoy en día, aquí pues sería esta Satya Nadella, fíjense, ella es CEO de Microsoft, porque tomó una organización grande y tradicional y la volvió más eficiente y competitiva. Recordemos que este Emerson desarrolla esta parte de la eficiencia y ahorra muchísimo dinero a los ferrocarriles de Estados Unidos. Wow. Bueno, sí, hizo su chamba bien, ¿verdad? ¿Qué pasa en México mientras este cuate estaba ahorrando millones de dólares a los ferrocarriles de Estados Unidos? En México, fíjese, logra la autonomía la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de 1929. No, hombre. Se crea también los transportes que regulan que regula el transporte y la modernización de la economía, ¿eh? Se crean organismos que regulan el transporte y modernizan la economía. Ok, vean, ¿eh? Ahí va México, ya no nos estábamos peleando. Pero bueno, ya se había creado la UNAM y logra su autonomía. Cintia, ¿qué encontraste, Cintia? Por favor, adelante. ¿Le leo los 12 principios? Por favor. Principio 1. Ideales bien
definidos. La empresa debe tener metas claras para orientar los esfuerzos. Principio 2. Sentido común. Aplicar soluciones prácticas y lógicas en lugar de complicar procesos. Principio 3. Asesoramiento competente. Contar con expertos y personas capacitadas para guiar la toma de decisiones. Principio 4. Disciplina. Cumplir reglas y procedimientos para mantener el orden y la productividad. Principio 5. Trato justo. Ofrecer condiciones justas y equitativas a todos los trabajadores. Principio 6. Registros contables. Llevar controles y registros precisos de las operaciones. Principio 7. Despacho confiable. La distribución de recursos y tareas deben hacerse de manera organizada y puntual. Principio 8. Normas y programación. Planear el trabajo con tiempos y estándares definidos para evitar improvisaciones. Principio 9. Condiciones estandarizadas. Establecer procedimientos y métodos uniformes para que todos trabajen bajo las mismas bases. Principio 10. Operaciones estandarizadas. Definir la mejor manera de realizar cada tarea y aplicarla siempre. Principio 11. Instrucciones escritas estándar. Documentar los procedimientos para que cualquier persona pueda seguirlos sin errores. Principio 12. Recompensas por eficiencia. Dar incentivos o premios a quienes logren buenos resultados en productividad. Perfecto, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias. Vean, estos principios que pone, esos principios aplicados, con eso logra Emerson poder ahorrar millones de dólares a los ferrocarriles de Estados Unidos. Guau, sí se rifó este cuate. Ok, vamos con la que sigue. Bueno, si llegamos nosotros a una conclusión de esta escuela que es la científica, pues nos salen estas conclusiones. Taylor busca la eficiencia en Estados Unidos, mientras que en México había una lucha obrera y de revolución. Gantt, pues crea esta hoja o gráfica de Gantt, donde hay proyectos organizados, mientras que en México se estaba haciendo la parte de la Constitución de 1917, que es la Constitución que nos está rigiendo hoy en día. Y bueno, pues se pelean los derechos laborales. La familia Gilbert habla de la motivación y la psicología, y mientras que en México se empezaban a crear las escuelas técnicas y a difundir la cultura. Emerson nos habla de la eficiencia en los ferrocarriles, y en México apenas empezaba la modernización de la educación y la infraestructura del país. Vean, para que vean más o menos cómo estaban ellos, qué ha pasado a lo largo de la historia, cómo es que hemos logrado ser lo que somos hoy. No nos podemos comparar con Estados Unidos porque ya llevaba ventaja. Mientras ellos ya se estaban organizando, nosotros nos estábamos dando aquí el quién vive. ¿Estamos de acuerdo? Y vean, México ha tenido, y es uno de los países con más riqueza cultural, México ha tenido dos movimientos muy fuertes, que es la independencia y la revolución. Vean cómo está, ¿no? Bueno, ok. Vamos a pasar a otra corriente, que es la corriente clásica. Una es científica y la otra es clásica. Y pues aquí ya habíamos hablado de este cuate, ¿no? Fayol, Henry Fayol. Su principal aportación es la administración como función universal. Este cuate hablaba de que la administración se puede aplicar en todos lados, y ya lo veíamos nosotros en una escuela, en una empresa, en un centro comunitario. Todo el tiempo estamos haciendo administración nata, así que nos sale. Y desde que organizamos un viaje, ¿cómo lo organizamos? ¿Qué vamos a hacer en el viaje? ¿Dónde vamos a comer? ¿Cuánto podemos gastar en el día? ¿Cuánto presupuesto tenemos nosotros para poder lograr ese viaje? O sea, todo el tiempo tenemos la parte de, estamos aplicando la administración. De hecho, hasta ahorita, ¿no? También
dando clase, pues tengo que administrar mi tiempo. No me puedo pasar del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, Henry Fayol hace esta aportación y pone unos principios que para mí son la base del proceso administrativo, que lo vamos a ver más adelante, que es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Aplica estos principios y los pone como ya tópicos. Entonces, una fábrica de galletas que organiza turnos, horarios y supervisores para cumplir unas metas de producción. Vean, ya está organizando turnos, horarios y supervisores. Vean cómo se aplica la parte de lo que nos está diciendo Fayol. Su nacionalidad ya lo habíamos leído la vez pasada, es francés, tiene estas obras de administración general, es ingeniero y llega a ser uno de los directivos, ¿no?, de esta empresa minera. ¿Qué más? Propuso los principios universales y algo muy diferente a lo que hacía Taylor. Taylor estudió a los obreros y este cuate pues estudia a los directivos de la empresa, a diferencia de los obreros, porque pues dicen que hasta entre los perros hay razas, ¿no? ¡Ja! Pero este cuate pues no era así como cualquier hijo de vecino. Este cuate vivía en Polanco en aquel entonces, la verdad. Este cuate era de los que estaban arriba. Bueno, pues muere en Francia a los 84 años. ¿Qué pasaba en México mientras este cuate estaba haciendo estas cosas, estos estudios, estas teorías? Estamos hablando de que son en 1910 a 1920, que obviamente es la Revolución Mexicana. En 1917 se promulga la Constitución y incluye un artículo, el 123, con los derechos laborales y la jornada de 8 horas, un salario mínimo y el derecho a huelga, el poder expresarse de alguna inconformidad. ¿Cómo ven? Ok. Tenemos también otro cuate. Este cuate, Ulrich, adelante. No, bueno, nada más iba a decir que pareciera, o bueno, así como puso las fechas, pareciera que Fayol solamente estaba escribiendo los hechos, ¿no? Pero yo siento que al tener una revolución y una constitución en esos años, ya teníamos como que, o ya veníamos practicando eso de la administración a lo mejor sin tenerlo escrito, sin tener la definición o la investigación que hizo Fayol. Ajá. Pues recordemos, ¿no? En aquel entonces las noticias tardaban en llegar. O sea, estos cuates, les hago esta división, por ejemplo, de hechos como para acercarlos más a la realidad que hay hoy en día, ¿no? Les he platicado en todo momento que hay cosas que pasan porque pues vivimos en un ámbito, una empresa va a vivir sumergida dentro de un ecosistema y este ecosistema va a afectar a la empresa. Yo les hago este tipo de conexiones con lo que pasaba en México para que más o menos vayan viendo, mientras nosotros estábamos peleando, estos cuates ya estaban haciendo esto, ya estaban haciendo aquello. ¿Cómo les platicaré? Bueno, ya hoy es el último día del mes patrio, septiembre. Y si lo vemos así, la independencia se logra o empieza porque Miguel Hidalgo en aquel entonces había tráfico de libros, ¿no? Sí, tráfico de libros. Hay una cosa llamada la Revolución Francesa. La Revolución Francesa habla de que, bueno, se pusieron a pensar y dicen, oye, pues
pues todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. ¿Cómo el rey tiene el poder de tener tantas tierras y de tener tanto poder porque nada más le dijo Dios, ¿no? No, ese cuate es igual que nosotros. Y entonces, con esos pensamientos empieza la Revolución Francesa. Y pues bueno, mientras en Francia había ya estructuras arquitectónicas muy grandes, muy bonitas y todo, pues aquí en México estábamos todavía con pirámides, ¿no? Podríamos decirlo así. Este, Ellos ya hacían grandes estructuras y todavía no llegaban, ¿no? Podríamos decirlo así aquí a México, pero pues llegan estos estudios y Miguel Hidalgo, ya les había dicho yo que Miguel Hidalgo hablaba varios idiomas y porque pues era de la iglesia y la iglesia tenía muchísima lana. No, no manches, eran los que más lana tenían. Imagínate, cobraban porque el que nacía, cobraba porque se moría, cobraba porque estaba enfermo, cobraba para eliminar los pecados, no hombre, por todo cobraba. Y pues obviamente tenía harto dinero, ¿no? Entonces, pues Miguel Hidalgo, pues al ser Dani, ahorita vamos contigo para que termine yo esta idea, si no se me va la onda. Miguel Hidalgo, pues tenía y estaba en una de las instituciones más ricas por parte del gobierno, podríamos decirlo así. Entonces, pues tenía acceso a muchísima información y luego hablaba varios idiomas. No, hombre, el chismecito estaba bien bueno. Adelante, ¿a quién le dije? Adelante. Pues ahí nada más con su idea de la iglesia, profe, no cobraba, sigue cobrando y al contrario, creo que cobra hasta por bendecir algo. Híjole, sí. Imagínense, en aquel entonces estaba peor todavía. Bueno, y entonces las noticias, las ideas, las corrientes, pues tardan en llegar y más en aquel entonces. En aquel entonces no había periódico, no había internet, no había nada. Hoy en día somos la generación de la información, ¿no? Híjole, todo llega, algo está pasando en Francia e inmediatamente llega ya aquí a México, o sea, cuestión de horas. Imagínense, en aquel entonces no. ¿Cuánto tiempo se tardaba en llegar un libro de aquel entonces? Porque era la única forma. Fíjense, en Europa ya hacían varias cosas que aquí en México pues ni siquiera lo conocíamos. Por ejemplo, no, y espérense, y China iba más adelantado, ¿eh? Es que no, son temas tan locos. Imagínense este cuate, ¿no? Estos cuates estaban viendo que las empresas hicieran más dinero. Y nosotros aquí en México nos estábamos dando a catorrazos precisamente por el poder, por llevar la administración del país. Entonces, pues, mientras unos tenían el dinero y ya se estaban organizando, ya habían llegado a un acuerdo, nosotros apenas estábamos logrando esos acuerdos. Entonces, es complicado, por eso les hago estas analogías, qué pasaba en un país y qué pasaba en otro país mientras se hacía esto. Y entonces les digo que China y todo, no, por ahí dice el chismecito que los europeos no hicieron nada, todos se lo copiaron a China, fíjense, desde la pólvora, porque cuando llegan los españoles a México ya traían la pólvora, era tecnología. O sea, decían cómo era posible que esos bastones arrojaran fuego. Y ellos tenían todavía espadas, ¿no? Ni espadas, eran troncos que les habían puesto obsidiana, que era la obsidiana era una piedra que cortaba mucho. Pues bueno, esa era su arma. Y estos cuates, los aztecas, se espantaban porque traían bastones que arrojaban fuego. Y eso era increíble en aquel entonces. Es como si ahorita llegaran los extraterrestres y trajeran acá las armas láser, ¿no? Bueno, o no sé, algún arma que no viéramos, no sé. Que lanzara florecitas y nos matara, ¿no? Bueno, no sé. Así están bien fumados, señores. Bueno, vamos a continuar con esto. Ok. Pues, Urwick
tenía un compita, tenía su compita que era este cuate de acá. Espérense, a ver. Al Gulick. Luther, vamos a dejarle a Luther, porque tienen estos, todos los acaban con kick. Bueno, Gulick es británico y sigue difundiendo la parte de la sistematización de Fayol y Taylor. Recordemos que Fayol y Taylor ponen de estudio de tiempos y movimientos. Plantea que la administración debe de ser una ciencia y también destaca la importancia de la estructuración o de una estructura organizacional formal. Ya estamos hablando aquí de organigramas. ¿Alguien sabe qué es un organigrama? Levante la manita sí, la manita no. A ver con sus emojis. ¿Alguien sabe qué es un organigrama? Dani dice que sí, Lupita dice que sí. ¿Y los demás? Yasmín dice que sí. Bueno, un organigrama es prácticamente la estructura organizacional formal. Ya lo veremos más adelante, son el jefe y abajo del jefe hay subdirecciones y esas subdirecciones tienen a sus áreas que van bajando, ¿no? Descendiendo. Ese es un organigrama. Bueno, entonces, su aportación de este cuate, pues bueno, sigue con las cosas que decía Fayol. Y pues bueno, la administración debe de ser una ciencia universal. Fue clave en la teoría, en unir la teoría con la práctica. Más, junto con su compita, de acá, este sistema que se llama POSDECORP o POSDS, planear, organizar, dirigir, controlar el proceso administrativo. Así ya, sin más. Y su compita, a diferencia de este cuate, que trabajaron juntos, este cuate que se llama Luther, pues vive más de 100 años, muere en Nueva York a los 101 años. No, este cuate sí vivió bastante, ya estaba bien pasita. Y este cuate que le ayuda a desarrollar este sistema, que es el proceso administrativo, pues este cuate era politólogo. ¿Alguien sabe lo que es un politólogo? ¿Qué hace un politólogo? Daniel dice que no. Ivonne, tampoco, ni Stephanie. Ok, perfecto. Un politólogo, pues ve la parte del gobierno, ¿no? Este cuate trabajó para el gobierno. Trabajaron para el gobierno precisamente aplicando estudios sobre cómo es que funciona el gobierno en las sociedades. Eso es lo que hace un politólogo. ¿Qué actividades o qué herramientas hace el gobierno y las aplica y cuál es ese estudio? ¿Ok? Entonces, bueno, pues estos cuates igual siguieron con las enseñanzas de Taylor y Fayol. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna teoría? Estamos profundizando más en las escuelas que habíamos visto. Las siguientes son las relaciones humanas. Ya no ven tanto al trabajador como una máquina, sino lo ven ya como un empleado que debe de estar motivado, que debe de tener sus días de descanso. Y bueno, ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? Sí, no, ¿no? Ok. Vamos a dar un receso de 15 minutos, ¿sí? Vamos a dar un receso de 15 minutos, son las 4:10. Nuestra clase termina a las 5, ¿sí? Y vamos a continuar con la segunda parte. ¿Les parece bien, chicos? Sí. Perfecto. Ok, entonces me voy a desconectar y en
10 minutitos más nos volvemos a conectar. La misma liga, ¿sale? ¿Ok? Nos vemos, chicos. Gracias.